Estamos con Néstor Di Paola, autor del libro El tango lejos del puerto. Un placer tenerte acá, Néstor, en este acto de presentación tan concurrido, tan lleno de gente. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué tal? Bueno, un gusto para mí, es cierto, poder decir algunas palabras para esta página, El Tango en Bahía, tan lindo que ustedes tienen de hace muy poco tiempo, pero que va creciendo cada día, la he visto yo, la he consultado con mucho gusto. Y bueno, esta iniciativa surgió de de historiar el tango del interior, que no había ni nada hasta ahora. Fue porque yo, digamos, soy historiador de Tandil, y hace 10 años publiqué un libro con la historia del tango en Tandil. Con ese libro gané un concurso del Fondo Nacional de las Artes que me permitió viajar por unas cuantas ciudades del país por muestreo geográfico para recoger datos acerca de qué pasó en el interior históricamente con los músicos cantantes de las épocas de oro del tango, o sea, décadas de 50, 60, un poco más atrás también. Y llegué a la conclusión, y lo pude demostrar a través de este libro, que el tango fue fuerte no solamente en Buenos Aires, de ahí el nombre del libro, El tango lejos del puerto. Digamos, ¿qué pasó en La Pampa? ¿Qué pasó en Bahía Blanca, que también es puerto, pero lejos de Buenos Aires? ¿Qué pasó en Mendoza, en la montaña? De ahí que el capítulo se titula Aquel tango que llegó a la montaña. ¿Cómo llegó? Llegó por diferentes vías y creció con mucho movimiento. En La Pampa el movimiento fue enorme, a tal punto que a una ciudad llamada General Pico, en la década del 30 la rebautizaron como General Milonga, por la importancia de las milongas que tenía, ¿cierto? Y bueno, y qué decir de Bahía Blanca, donde amén de las figuras de Carlos Di Sarli o Augusto Berto, tan conocidas, otros que nacieron cerca de Bahía, muy importantes, Golpe de Punta Alta, pero gente que se quedó aquí, como don Aníbal Vitali, por más de 80 años, sigue tocando su bandoneón, enseñando, una figura emblemática. Hay una página y media dedicada a don Aníbal Vitali en el libro. Y como hay también de otras figuras en Córdoba, hay un prócer del tango del interior, pianista genial, llamado Jorge Ardú, de la provincia de Córdoba, que se quedó siempre en Córdoba y anduvo por todo el mundo por su brillantez. Acá en Olavarría, los hermanos Rossi, tal vez la mejor orquesta de la provincia de Buenos Aires a nivel calidad, y también apostaron a su terruño. Yo me he dedicado a esa gente, porque esa gente, si no la rescatábamos a través de un libro, se hubiera perdido para siempre sus nombres. Tu trabajo es muy importante porque no habla de los grandes que vemos siempre publicados en todos lados, que ya están justamente, sino que te dedicas a gente del interior, a gente de un pueblo que tuvo una orquesta, o tocó un bandoneón, o cantó. Pueblos chicos, inclusive pueblos muy alejados de las grandes capitales, y que han tenido, sí, que han hecho grandes esfuerzos, que la gente los ha querido mucho, gente que se ha casado, digamos, conocía a su pareja, a su marido, a su mujer, gracias a esos bailes de tango. Y bueno, y realmente, si yo no tenía esa suerte de poder ganar ese concurso, esa beca para poder viajar, y luego la suerte de poder editar el libro, se perdían para siempre. De ahí que es un rescate antropológico. Exactamente. La verdad, Néstor, muy bueno tu libro, muy buena la idea de recuperar todas estas historias. Estabas diciendo hoy en la presentación que tal vez escribas una segunda edición, una tercera edición con más historias. Exacto, y de ahí que quiero invitar a la gente. En el libro está mi dirección de email, pero la puedo decir acá en esta página, nestordipaola@yahoo.com.ar, para que me escriban, que me manden datos para una segunda edición, fotografías antiguas del tango en Bahía Blanca y alrededores. Va a ser un gusto que me lo envíen para ojalá tengamos la segunda edición. Bueno, Néstor, realmente un gusto haberte conocido, un placer tenerte en Bahía Blanca presentando tu libro, que también nos represente, evidentemente.